y le doy el espacio a Patricia Toledo, quien es doctora en Derecho, para darles un saludo también desde la facultad. Muchas gracias Lidia, muchas gracias Felipe por la oportunidad de estar nuevamente hablando con estudiantes del programa PASE. En nombre de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile, les cuento que nos llena de alegría participar de este programa. Nosotros creemos, al igual que el PASE, en que la educación es una herramienta para la movilidad social. Y en este sentido, entonces, entendemos que el derecho a la educación debe ser un derecho de libre acceso, ¿no? Y en lo posible, a una educación de calidad. En ese sentido, en nuestra facultad nos esforzamos porque el servicio que nosotros prestemos sea siempre una educación universitaria de calidad. Tratándose de ustedes como estudiantes con desempeño destacado, yo diría que hay tres cualidades que son básicas para ser un buen estudiante de Derecho. Son la disciplina, la constancia, la perseverancia. Y en general, estudiantes como ustedes que tienen destacado desempeño académico, suelen cumplir con estas tres características perfectamente, y en ese sentido entonces entendemos que serían muy buenos candidatos para estudiar Derecho en nuestra facultad. En general, por supuesto, nos interesa mucho sí que descubran cuál es su verdadera orientación vocacional, y para ello contaremos con un abogado y una abogada, que son ambos además profesores de nuestra facultad, a quienes desde ya agradezco por su colaboración en esta instancia, que nos van a contar su experiencia, porque además de ser abogados y abogadas, son ambos profesores de nuestra facultad y ambos estudiaron Derecho en nuestra facultad. Así es que la experiencia de ellos es clave para que sepan qué implicaría esta experiencia. Finalmente, les recuerdo que la carrera de Derecho en nuestra facultad es impartida tanto en Valdivia como en Puerto Montt. Ambas tienen exactamente el mismo plan de estudio. En ambas sedes tenemos excelentes profesores que le imparten, y los profesores de planta todos tienen el grado de doctor y doctora en Derecho. Así es que todo esto en pro de contribuir a la educación de calidad a la que les invitamos a acceder. Muchísimas gracias. Ahora yo me presento, yo voy a ser la moderadora de este conversatorio. Mi nombre es Macarena. Y bueno, el conversatorio, como dijo Patricia, va a estar a cargo de dos académicos de la universidad. Uno va a ser María Elisa Morales, que ya está conectada. Ella es profesora de Derecho Civil en la universidad. Y también por Felipe Paredes, que él es director del Instituto de Derecho Público y también es profesor de Derecho, como dijo Patricia, de Derecho Constitucional. Bueno, mencionar que el conversatorio se va a dividir en dos partes. Uno que va a ser la exposición de ambos profesores, y por otra parte vamos a dar un espacio a dudas y consultas. Puedenlas escribiendo a medida de que vayan conversando los académicos y al final les respondemos. Bueno, también mencionarles que se va al final a enviar una encuesta de satisfacción para que la contesten por favor antes de retirarse del conversatorio. Y bueno, ahora vamos a darle el paso a los académicos. Así que les pido que por favor apaguen sus micrófonos para los que no lo tengan apagado, y también recordarles que esta sesión está siendo grabada. Ok, muchas gracias, Macarena. ¿En qué orden procedemos o vamos conversando más o menos al mismo tiempo, Felipe y yo? Parto yo, ¿cierto? ¿Eso tenemos? Sí, como ustedes lo hayan planeado, como ustedes quieran. Sí, podríamos partir contigo, María Elisa. Perfecto, muchas gracias, muchas gracias. Entonces me presento, mi nombre es María Elisa Morales, yo soy doctora en Derecho, soy académica de planta, como dijo Patricia, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral, y licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales por la misma casa de estudios. Como les contaban, yo estudié en la Universidad Austral.
Y bueno, estoy aquí, me invitaron para contarles un poco sobre como el origen de cómo llegué a estudiar a Derecho, cómo tomé la decisión, cómo fue eso, cuáles eran mis miedos, etcétera. Cuáles son las razones o motivaciones que me condujeron a elegir esta carrera. Sin duda que la etapa en la que están ustedes actualmente es una etapa súper difícil, creo yo. Tomar la decisión de qué carrera estudiar es algo que yo creo que a la mayoría de las personas les cuesta mucho y yo no soy la excepción. Cuando yo tenía más o menos 17 años, habían cosas que tenía claras y otras que no tanto. Yo sabía cuáles eran mis habilidades. Yo tenía notoriamente habilidades para artes y para letras, no así para ciencias y matemáticas, ¿ya? Entonces, bueno, hay gente que es buena para todo, pero yo era mucho mejor en artes y letras y no tanto en ciencias y matemáticas, y eso era bien, bien notorio, porque en las notas, en artes y letras tenía promedio sobre 6,5, promedio 7, y en matemáticas no lo voy a decir, pero no estaban cerca de eso. Y por lo tanto yo por ella tenía descartado todo lo que era medicina, las carreras de la ciencia y la salud, la ingeniería. Y luego quedan las opciones más humanistas y las artísticas, y de ahí había algunas que no me llamaban la atención nada, como periodismo, antropología, sociología, y entonces estaba entre derecho, historia del arte, actuación, y por ahí surgió arquitectura, porque justo cuando yo di la preaptitud, en ese tiempo la preaptitud, se abrió la carrera de arquitectura en la Universidad Austral. Entonces eso me empezó a confundir un poquito. Luego había otro factor, entonces, que era qué es lo que podía pagar mi familia, porque en aquellos años no habían tantas opciones y becas como entiendo que hay ahora. Entonces había que pagar la universidad o ver alguna otra opción, y la verdad que mi mamá decía, no, yo quiero pagarte la universidad, entonces las carreras tienen que ser las que tú elijas, o la que tú elijas alguna que esté en Valdivia. Entonces ella me quedaba, de todo lo que les dije, me quedaba Derecho y Arquitectura. Y bien, yo tenía según mi familia, hartas habilidades para debatir y argumentar. Además que me gustaba mucho leer y estudiar. Entonces parecía que estaba pintada para abogada. Pero a mí también me llamaba mucha atención la parte artística, y según yo, arquitectura tenía algo de eso. Entonces lo primero que hice fue, cuando di la preaptitud, entrar a la carrera de arquitectura. Y ahí estuve nada más que 2 meses o algo así, porque topé con 2 asignaturas para las cuales no tenía nada de habilidades, que eran física y cálculo, ¿ya? En taller me iba súper bien, pero en física y en cálculo una cosa que yo no entendía nada. Entonces, rápidamente me retiré y ya, dije bien, okay, no, tengo que aceptar mi destino, y lo que he pensado todo este tiempo es que, bueno, quizás soy buena para Derecho. No tan convencida, yo no entré tan convencida de que era buena para esto. Y entré, pues. ¿Y cuáles eran los miedos que tenía en principio? Yo había oído que en Derecho había que estudiar muchísimo, muchísimo más que lo que uno estudiaba en el colegio, y además que algunas de las asignaturas requerían mucho estudio, mucha memoria, que había que memorizar mucho. Cuando entré a la carrera me di cuenta que eso efectivamente era así, ya que realmente había mucho que estudiar, mucho que leer, y algunas de las asignaturas requerían que uno aprendiera algunas cosas, retuviera algunas cosas, conceptos, requisitos, etcétera, a lo cual yo no estaba acostumbrada. Bien, ¿y cómo enfrenté eso? Y Patricia dio en el clavo en algo que dijo, y estoy muy de acuerdo, que yo traía así disciplina del colegio. Y entonces yo confiaba mucho en que si yo aplicaba esa misma disciplina, iba prontamente a acostumbrarme a este nivel de exigencia. Y convencida de eso,
ahí hay otra clave, ¿no? La autoconfianza. Convencida de eso, comencé a desarrollar un método. Acompañada de esta disciplina y esta autoconfianza, comencé a desarrollar métodos de estudio. Y que afortunadamente fueron exitosos y me fue bastante bien, nunca fracasé en ninguna asignatura, ni tampoco tuve que dar ningún examen que no fuese obligatorio. Y me sentí bastante cómoda, muy cómoda estudiando Derecho y lo empecé a querer cada vez más. Me empecé a enamorar de lo que estaba estudiando. Tanto me enamoré que en algún minuto decidí que quería estudiarlo para siempre y dedicar mi vida a estudiar y enseñar el derecho. Pero eso vino después, ¿cierto? Eso vino después. Entonces, durante el pregrado, como les contaba, comencé a desarrollar algún método que me funcionó súper bien y me fue, yo diría que bien, durante todos los años que duró el pregrado. No les miento que igual había tiempo para el esparcimiento, desde luego. Pero sí yo tenía una consigna, que todo ese carrete venía después de las pruebas. Entonces, teníamos tiempo para pasarlo bien con mis amigos, pero el grupo de amigos que yo tenía eran todos súper disciplinados, entonces estudiábamos, dábamos las pruebas que en ese tiempo se llamaban pruebas solemnes, y después venía todo lo demás, porque también hay que tener, yo digo que siempre hay que tener tiempo para hacer otras cosas. Así que es sano también el deporte y el esparcimiento. Bien, hay tiempo para eso en la universidad, pero siempre teniendo en cuenta cuáles son las prioridades. Y bueno, cuando egresé de la universidad, bueno, del examen de grado, y después entré a hacer la práctica en la Corporación de Asistencia Judicial de Valdivia, porque quienes estudiamos Derecho tenemos que hacer una práctica que es obligatoria, en ciertas instituciones que en ese tiempo solamente se podía hacer en la Corporación de Asistencia Judicial, y fue donde yo hice mi práctica profesional. Y cuando ya había terminado la práctica y estaba redactando el informe, porque uno después tiene que redactar un informe de todas las causas que llevó, postulé un trabajo como abogada de una empresa que se llama Socobesa. Y en la postulación llegué hasta la etapa final, que es la terna, y hasta la etapa final, que consistía en una entrevista personal con el directorio de la compañía, ¿ya? Con otros dos abogados. Yo todavía no era abogada, porque todavía no juraba ante la Corte Suprema. Bien, entonces no quedé seleccionada en el cargo, justamente por eso, porque ellos lo que necesitaban era un abogado. Entonces me preguntaron, ¿cuándo tú te vas a titular? Porque nosotros necesitamos un abogado con su título que pueda ser autónoma y litigar y llevar todas las causas y muchas otras cosas. Entonces yo le decía, es incierto porque yo entrego mi informe y el informe de la práctica y yo no puedo asegurar en qué fecha me van a evaluar ese informe y tampoco puedo asegurar en qué fecha voy a jurar ante la Corte. Entonces no quedé seleccionada, pero en el directorio de esa compañía había un abogado socio de un importante estudio jurídico de la plaza. Bien, pasaron los días y esta persona me llama por teléfono y me ofrece un trabajo en su estudio jurídico. Entonces pasé de la práctica a trabajar en un estudio jurídico directamente. Y allí me desempeñé 2 años aproximadamente. Fue una experiencia súper enriquecedora, muy buena, aprendí muchísimo, estoy muy agradecida. Este es el estudio Hernández y Sanguinetti de Valdivia, abogados de empresas inmobiliarias y bancos. Y paralelamente a eso, seguí estudiando, hice un diplomado, hice 2 cursos de especialización y además postulé un cargo como profesora ayudante de la Universidad Austral, donde quedé seleccionada también. Entonces, paralelamente hice todo eso. Y una de las causas, y esto me marcó decisivamente, una de las causas que me tocó ver, porque hacía distintas cosas y llevé algunas causas, y una de las causas que me tocó ver era una causa que decía relación, o donde la materia de fondo era el derecho al consumo, el derecho de protección de los derechos de los consumidores. Y entonces me tocó redactar la defensa en ese entonces, ¿ya? Y me pareció tan interesante y tan apasionante que esa defensa la convertí en una ponencia para las primeras jornadas nacionales, jornadas académicas nacionales de derecho al consumo. Y fue a exponer a esa jornada.
Y allí terminé más convencida todavía de lo que quería hacer era investigar y enseñar sobre esta materia. Y entonces tomo la decisión de hacer un doctorado. Postulé al doctorado en Derecho de la Universidad de Chile, quedé seleccionada, afortunadamente también becada en ese tiempo CONICET y DIANIT. Gracias a esa beca y otras becas pude viajar a hacer estadías al extranjero en universidades como la Universidad de Oxford en Reino Unido y la Universidad París II en Francia. Terminado el doctorado, trabajé en 2 universidades. Primero como profesora de Derecho Civil y Derecho del Consumo en la Universidad Alberto Hurtado en Santiago, y después en la universidad, 3 años trabajé en la Universidad de la Frontera. Hasta que se abrió un concurso en la Universidad Austral, yo de verdad tenía el sueño de trabajar en esta universidad porque, bueno, es la alma mater y además es una universidad, una facultad y una universidad muy seria y muy bien rankeada a nivel nacional. Y bueno, postulé y afortunadamente quedé seleccionada para el cargo de planta y actualmente me desempeño como profesora de Derecho Civil y profesora de Derecho al Consumo de esta facultad. Yo les diría que yo me siento una persona súper feliz en general, pero parte de esa felicidad consiste en que yo amo lo que hago. Y yo creo que esa es una de las claves para ser exitoso profesionalmente. Esa pasión, sentir esa pasión y ese amor por lo que uno hace a diario, porque si ustedes lo piensan, la mayor parte del día uno está dedicado al trabajo. Entonces es una clave, creo yo. Así que, bueno, eso sería una síntesis de lo que ha sido mi experiencia y que, no sé, espero que les pueda aportar en algo y ayudar a tomar la decisión a todos aquellos que todavía no están muy convencidos de ir por este camino o por otro. Y por supuesto estoy abierta a responder todas las preguntas que surjan al respecto. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a ti también. Súper. No sé si ahora dar un espacio de preguntas o pasamos al tiro con Felipe mejor y al final hacemos las preguntas. Bien, como ustedes quieran. Entonces, antes que todo quisiera saludarles, darles las más cordiales buenas tardes. Mi nombre es Felipe Paredes, como ya lo presentó Macarena. Soy profesor de la facultad. Y al igual que María Elisa, también, bueno, soy de la casa porque llegué a esta facultad de estudiante, de mechón, y bueno, he sido estudiante, ayudante, profesor ayudante, y he desempeñado varios cargos a lo largo de mi trayectoria académica. Fui secretario académico de la facultad, fui director de escuela, que es la unidad que se encarga de relacionarse directamente con los estudiantes de pregrado. Ahora soy director del Instituto de Derecho Público. Entonces, la verdad de las cosas, tengo, digamos, quizás mucha experiencia que compartir con ustedes, y me parece que el sentido de esta actividad es más bien de una conversación relajada. Yo les invito a que puedan, por ejemplo, si lo desean, encender sus cámaras o luego hacer preguntas a través del micrófono. Entre todos los que estamos aquí estaremos muy encantados de respondérselas, y yo también asumo que por el hecho de estar en esta reunión están interesados en algo, al menos en estudiar Derecho, ¿no? Supongo que vamos a partir todos de esa base. Y entonces lo que yo voy a decir, como llamémoslo así a título de presentación, es algo muy breve, para luego dar paso a la parte más bien conversacional. Igualmente, como dice María Elisa, preguntas por el chat, como ustedes lo prefieren. Pero yo me quiero simplemente detener en un punto que me imagino que ustedes son estudiantes destacados, forman parte de un programa que trata de formar estudiantes de excelencia, y que es un programa que como director de escuela, digamos, yo conocí personalmente, me tocó trabajar con el programa PASE, y creo que ha tenido excelentes resultados, y por lo tanto creo que la posición que ustedes tienen
en la actualidad es una posición privilegiada. Y entonces yo quiero simplemente detenerme en una cuestión que es un poco hacerle publicidad a la Universidad Austral y a su Facultad de Ciencias Jurídicas y a su carrera de Derecho, y contarles por qué creo que es un muy buen lugar para estudiar, ¿no? Yo no quiero decir que no haya otros buenos lugares, pero creo genuinamente que este es un muy buen lugar para estudiar para todos aquellos y aquellas que estén interesados e interesadas en estudiar la carrera de Derecho. Y yo creo que hay tres muy buenas razones, y les invito a tenerlas en cuenta. En primer lugar, porque se trata de una carrera de excelencia, una carrera top en una universidad de excelencia y en una universidad compleja. Ya lo decía antes María Elisa, que la carrera de Derecho es una de las carreras que goza de mayor prestigio a nivel nacional. Nuestra carrera de Derecho, tanto en Valdivia como en Puerto Montt. Esta información es pública, así que yo no voy a detallarla, pero ustedes pueden buscar cualquier ranking de carreras de Derecho y vamos a aparecer aquí en los primeros lugares, pero además creo que la universidad tiene mucho que aportar. La Universidad Austral es una universidad compleja, donde no solamente hay espacio para el conocimiento, sino también hay espacio para el desarrollo personal en los términos más amplios. La universidad cuenta con un complejo sistema de servicios complementarios a la enseñanza, médicos, actividades culturales. Ahora mismo, por ejemplo, se está desarrollando el Festival de Cine de Valdivia, que es uno de los eventos más importantes del país en esta materia. Entonces, esa es una primera razón, ¿no? Una universidad de excelencia en un contexto privilegiado que es la Universidad Austral de Chile. En segundo lugar, yo creo que hay una razón, llamémosla así, intrínsecamente académica, que es el diseño del plan de estudios. La carrera de Derecho tiene un plan de estudios que es moderno, es modernísimo a ojos de nuestros colegas y de otras universidades. Es un plan de estudio que yo diría que está pensado sobre la base de tres ejes. En primer lugar, es un plan de estudios que permite que los y las estudiantes puedan tomar caminos de especialización en el pregrado. Eso es algo que yo creo que ninguna otra carrera de Derecho existe en estos momentos en el país. Es decir, que los estudiantes puedan ir inscribiendo asignaturas en una determinada línea de especialización. En la actualidad tenemos 5: derechos humanos, derecho de la empresa, derecho público, derecho penal y procesal penal y derecho ambiental, de forma tal que ustedes puedan ir definiendo su futuro ya en el pregrado. O sea, obviamente esto es una elección que siempre es flexible y que hay maneras de cambiarla, y obviamente hay un sistema que, llamémoslo así, a prueba de error, pero eso a mí me parece una cuestión bastante valiosa, de que las personas tengan esa posibilidad de elegir, por ejemplo, asignaturas optativas de una parrilla bastante amplia de aproximadamente 30 a 40 asignaturas. Me parece una virtud. En segundo lugar, es una carrera que está pensada también sobre la base de la inserción profesional temprana. El plan de estudios, que data del año 2014, contempla el desarrollo de una pasantía profesional. Para eso hemos celebrado convenios con instituciones públicas, pero también con instituciones privadas, con estudios de abogados, con fundaciones, para que nuestros estudiantes y nuestras estudiantes puedan comenzar a experimentar antes de salir al mundo laboral qué significa ser un abogado, ser una abogada y trabajar defendiendo y gestionando intereses ajenos. Y yo diría que hay una tercera cuestión que a mí al menos siempre me ha parecido la más importante o la más interesante quizás, que es que la carrera tiene un sistema de movilidad que facilita y promueve. Yo sé que ahora estamos en pandemia y quizás los viajes están restringidos, pero confiemos en que eso va a regresar más temprano que tarde, y entonces el sistema de movilidad que tiene la carrera facilita que nuestros estudiantes y nuestras estudiantes puedan cursar asignaturas en otras universidades, ya sea dentro de Chile como también en el extranjero, y puedan desarrollar también actividades en centros de estudio, en instituciones públicas. Yo conozco, por ejemplo, casos de estudiantes que han hecho pasantías en la Corte Interamericana, en centros de estudio, y también en universidades dentro de Chile como también en el extranjero, ¿no? Hay el caso de España, Alemania, en fin. Y yo diría que, y hay una última cosa, quizás una cuarta cosa que
que no quiero dejarla pasar, que es la conexión con el posgrado, ¿no? La carrera también está pensada sobre la base de un plan de estudio que conecta directamente con todos nuestros programas de posgrado. La Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Austral no solamente se caracteriza por su pregrado, sino también por su posgrado. Impartimos una serie de programas, entre ellos diplomados, magísteres y nuestro doctorado en Derecho, que es un doctorado que, a pesar de que es bastante joven, ya ha sido capaz de ganarse un prestigio súper grande en la comunidad jurídica. Entonces, si quieren después en las preguntas podemos ir al detalle, pero digamos, hay una serie de modalidades que enlazan y permiten facilitar el tránsito del pregrado al posgrado. Y yo terminaría con una última idea, que no sería la tercera, sino más bien la cuarta, pero que, y en esto algo ya lo mencionó María Elisa, que además es una carrera que tiene excelentes resultados. Yo creo que eso también es algo que hay que tener en cuenta, porque nuestros egresados y nuestras egresadas disfrutan de todo el trabajo que la facultad ha hecho en sus 21 años de existencia. O sea, hoy en día, quien egresa de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile goza de un prestigio profesional, lo que le permite una fácil inserción profesional, lo que también tiene una responsabilidad, creo yo, ¿eh? También tiene una responsabilidad porque exige que también nuestros egresados y nuestras egresadas estén a la altura, pero creo que la formación que reciben, de allí algo ya también lo insinuaba María Elisa, digamos, no es fácil, la verdad que la carrera es exigente, pero también ya sea la misma estructura interna, como también el apoyo que nos prestan las unidades complementarias de la universidad, como la unidad de apoyo al aprendizaje, permiten que justamente podamos apoyar a nuestros estudiantes que no les resulta tan fácil esa transición entre el colegio y la universidad. En términos generales, yo creo que es un muy buen lugar para estudiar, ¿no? Como les decía al principio, no quiero, digamos, descartar que existan otros buenos lugares, pero si están interesados e interesadas en estudiar Derecho, yo les pido que al menos consideren y revisen la información que está toda disponible en la página web, y aprovechen también la oportunidad para hacer preguntas, para satisfacer toda su curiosidad, que me imagino que tendrán preguntas, tendrán muchas inquietudes, y quedamos a disposición de ustedes para ello. Con toda confianza, por favor, que para eso justamente se organizó esta actividad. Así que muchísimas gracias, yo me quedo aquí y le cedo la palabra, más bien le devuelvo la palabra a Macarena, quien está ejerciendo en esta tarde como moderadora. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a usted también por presentarse y todo lo que dijo. Bueno, y ahora, chicos, chicos y chicas, les voy a dar la palabra para que hagan preguntas, las pueden hacer activando su micrófono, o también las pueden hacer a través del chat, y yo las leo como ustedes quieran. Ahí Javier Godoy tiene una pregunta, dice: si es que un abogado puede trabajar como administrador público. ¿Quién responde? No sé Cualquiera, si... Felipe, yo encuentro, ¿no? Ya, bueno, ya, ahí nos vamos complementando entre todos los que estamos aquí. Yo creo que una de las cosas más maravillosas de estudiar Derecho, contrariamente a lo que se piensa, al mito de que quizás digamos, el destino profesional de un estudiante o de una estudiante de Derecho es terminar en un tribunal litigando, representando intereses de otra persona, yo diría que no hay nada más falso que eso, porque una de las cosas bonitas que tiene la carrera de Derecho es la cantidad de puertas profesionales que abre. O sea, esta es una profesión que se puede ejercer de múltiples maneras. Obviamente quizás la más conocida es esta, pero también, por ejemplo, es nuestros egresados y nuestras egresadas, digamos, por ejemplo, muchos y muchas de ellas hoy en día ejercen como jueces y juezas, también en la asesoría de empresas. La política, por ejemplo, también es una beta profesional muy importante. Muchos de nuestros titulados y tituladas hoy en día son parlamentarios, son políticos, son convencionales constituyentes. La diplomacia,
el activismo de derechos humanos, la academia, que es uno de los caminos que también mencionaba María Elisa, y por cierto, entonces, yo diría, para responder a la pregunta de Javiera, que estos son datos que quizás habría que mirarlos, porque los conocí cuando fui director de escuela, pero que 1/3 de nuestros egresados y de nuestras egresadas trabajan en el servicio público. O sea, simplemente para responderle que no solamente es una posibilidad, sino también yo diría que es una posibilidad bastante plausible y bastante frecuente. Si es que estás interesada, Javiera, en trabajar en el servicio público, ser abogado, abogada, es una vía muy expedita para hacerlo. Y claro, y depende del cargo, ¿cierto? Porque hay cargos que justamente requieren puede requerir específicamente el título de abogado, un cargo en la administración pública, así que no hay ninguna incompatibilidad, al contrario. Voy con la segunda, Felipe, yo, ¿te parece? Espectacular. En el futuro, para especializarme en un ámbito como abogado inmobiliario, abogado penalista, etcétera, ¿qué debo hacer? Bueno, yo soy un ejemplo, porque yo creo que soy una abogada que se ha especializado en un ámbito, que es el derecho al consumo. ¿Y qué hice para llegar a especializarme en esa área? Muy temprano empecé, como les contaba, haciendo cursos de especialización. Bueno, el diplomado lo hice en inmobiliario por circunstancias del trabajo que desempeñaba en ese minuto, y después el doctorado lo hice, mi tesis de doctorado la hice en materia de derecho y consumo, pero no es necesario que hagas directamente un doctorado, puedes hacer un magíster profesional y especializarte en el área. Entonces, los cursos de especialización te pueden llevar a especializarte en un área, y si ya quieres tener un título al respecto, un magíster también te podría llevar a ello. No sé si quieres complementar, Felipe. No, me parece fantástica la respuesta. Ya, muchas gracias por Sí, aquí hay otra pregunta. Dice Martín, ¿un abogado formado en Chile podría ejercer su profesión en el extranjero? Sí, a ver, Martín, gracias por la pregunta. Yo diría sí y no, digamos, y esta es quizás una de las respuestas más frecuentes que un estudiante de Derecho, digamos, entiende o que debe tener en cuenta. Hay que distinguir, yo diría, hay que distinguir porque depende del ámbito profesional en el que uno se desarrolle. Hay ámbitos profesionales que normalmente están abiertos digamos, al ejercicio internacional de la profesión, por ejemplo, la diplomacia y el ámbito académico. O sea, yo mismo, por ejemplo, he sido profesor en universidades de España, de Brasil y de otros lugares, sin ningún tipo de requisito adicional. Ahora, hay determinados ámbitos del ejercicio profesional sí que están restringidos a una suerte de examen de habilitación o de digamos, la necesidad de cursar una especie de programa de convalidación. Y ese ámbito normalmente está circunscrito al ejercicio, lo que se llama el ejercicio liberal de la profesión, es decir, el abogado que litiga ante tribunales, que normalmente para poder realizar esa función requiere de una habilitación especial, ¿no? Nosotros también la requerimos, ¿no? María Elisa lo dijo antes, la carrera de Derecho es una carrera bien particular en el contexto universitario, porque es la única carrera en la que la universidad no otorga el título profesional. La universidad solamente otorga la licenciatura en Ciencias Jurídicas, y el título profesional lo otorga la Corte Suprema, previa realización de una práctica profesional en una institución que se llama la Corporación de Asistencia Judicial. Entonces no es automático el tránsito de la universidad a la litigación, y entonces ese mismo requisito se exigen en muchos de los países del mundo, y por ejemplo, si uno se titula como abogado o abogada aquí en Chile y quiere ejercer la litigación en España, por ejemplo, tiene que dar una especie de examen de habilitación para poder hacerlo previamente, pero es posible, digamos, no quiere decir que sea imposible, pero solo en ese ámbito, y hay otros ámbitos donde es mucho más fácil realizar ese ejercicio, llamémoslo así, internacional. Macarena.
Sí, me gustaría aportar un poquito también para la respuesta a Daniela Igor sobre la especialización en Derecho. Sí, obvio. Yo adhiero a lo que dicen mis colegas, solo que quiero aportar que si uno compara Derecho con, por ejemplo, Medicina, la especialización en nuestro caso es menos formal que por ejemplo, en Medicina, ¿no? Cuando tú estudias Medicina y quieres, por ejemplo, dedicarte a la pediatría, tienes que hacer estudios específicos que te otorgan esa especialidad, ¿no? En el caso de Derecho eso es menos formal, en realidad la especialidad te la da el estudiar mucho sobre algo. Y entonces, claro, ahí la alternativa es, ¿cómo yo puedo saber mucho sobre algo? Por ejemplo, haciendo un diplomado sobre el tema, haciendo un magíster sobre el tema, pero que sepan que no existe algo así como el título de abogado penalista, ¿no? Sino que lo que te darán serán títulos que te permiten ir profundizando y saber más sobre un área específica. Hoy día, por ejemplo, el profesor Paredes es especialista en Derecho Constitucional, él hizo un magíster, hizo un doctorado formalmente, pero básicamente su conocimiento es porque ha estudiado mucho Derecho Constitucional. Lo mismo podemos decir de mi colega María Elisa, ella es especialista en Derecho al Consumo, y claro, ella hizo un doctorado en Derecho al Consumo, hizo su tesis doctoral sobre esto, ha escrito libros sobre el tema, pero la esencia de por qué ella es una especialista en Derecho al Consumo es porque ha estudiado mucho Derecho al Consumo, ¿sabes? Sí, muchas gracias. Yo creo que ahí quedó súper claro. Miren, aquí tenemos otra pregunta de Isidora. Dice, si entra a la carrera de Derecho, ¿qué consejos sobre los métodos de estudio pueden darnos para adaptarnos al ritmo universitario? Bueno, me encantaría responder esa pregunta o comenzar respondiendo esa pregunta. Algo que siempre converso con mi estudiante, siempre. Como les decía y algo les contaba, yo creo que hay algo que es súper importante, que es la disciplina. Es decir, uno tiene que tener un orden, horarios, asistir siempre a clases, estar siempre al día con las materias, hacer las tareas, todo eso es parte de la disciplina que tiene que tener un estudiante de Derecho para que le vaya bien. Eso yo creo que es clave. Ir a clases, estar siempre al día con las materias, hacer las tareas, no estudiar a última hora, porque eso no poco sirve. Bueno, salvo que haya alguien que tenga unas capacidades intelectuales extraordinarias. Hay gente que claro, que efectivamente tiene, pero digamos que un estudiante promedio necesita tener disciplina y ser ordenado. Como les decía, siempre hay tiempo para distraerse, pero eso yo lo dejaría para después de las pruebas. ¿Ya? Como un premio, para mí era el incentivo, era algo así como el premio, y eso para partir. No sé si Felipe tiene alguna, no sé cómo lo hiciste tú, Felipe. Sí, no, yo concuerdo, también por mi experiencia personal, pero digamos, el ser director de escuela te permite también, digamos, entrar en contacto con, digamos, con el alumnado en general. Y eso, entonces yo concuerdo de que una cuestión muy importante en derecho, que es común, yo diría a todo el mundo, es el adecuado uso del tiempo, ¿no? Quizás la gestión del tiempo, porque es verdad, no les vamos a mentir, la cantidad de información que hay que gestionar es grande. Entonces, salvo, como decía María Elisa, que se trata de una persona, digamos, superdotada en términos intelectuales, las personas normales, pues necesitamos tiempo para poder procesar toda esa información. Pero luego ya cómo cada uno lo hace, eso es una cosa que es bien interesante y es bien maravillosa, porque cuando uno tiene esta experiencia se da cuenta de que todas las personas son distintas, y entonces hay muchos métodos, y algunos métodos les resultan a algunas personas y otros métodos no. Y entonces ese proceso de descubrir el método es un proceso que yo diría que todas las personas que estudian Derecho lo enfrentan en el primer año o en el primer semestre, ¿no? Y hay personas que aciertan de inmediato haciendo esquemas, haciendo resúmenes, estudiando con un compañero, con una compañera. Hay personas que les resulta, por ejemplo, que tienen memoria más, llamémoslo así, auditiva, y entonces les resulta mejor conversar la materia con otra persona. Hay otros que tienen memoria más visual y les resultan mejor los esquemas, los colores.
En eso también, como lo decía antes, el apoyo que prestan las unidades psicotécnicas de la universidad también es muy grande, pero es un proceso que es bien personal, diría yo. O sea, descontando el hecho de que hay que ser ordenado, hay que ser metódico, hay que usar bien los tiempos, y allí, bueno, cuando las cosas no resultan, para eso está la escuela también, para apoyar a veces cuando las cosas no salen bien, no es algo, digamos, no, tampoco les quiero asustar, pero digamos, no es tan infrecuente de que algún estudiante el primer semestre no le vaya tan bien, y la explicación yo diría que en gran medida, en un gran porcentaje de casos, está dada no porque las personas no estudian o no sean responsables, sino porque les cuesta hacer ese ajuste y encontrar ese método. Ese método. Súper. Mm. Sí, yo solamente quiero agregar algo con respecto a esta pregunta, que mencionar de que también el programa PASE realiza el acompañamiento también durante los primeros años de universidad. Justamente en esta lógica de poder acompañar en este proceso de transición a la educación superior, que muchas veces también no solamente consideramos los aspectos académicos, sino que también todo lo que implica lo socioemocional, todo lo que también conlleva muchas veces en el desarrollo de la autonomía u otros aspectos, pero puntualmente, respondiendo a la pregunta, también se generan instancias de reforzamiento, de estudio, y esas instancias también están hechas muchas veces por estudiantes de las mismas áreas. Y en ese sentido nosotros les invitamos a que ustedes cuando ya se encuentren en la universidad, también se puedan comunicar con nosotros y también comentarnos en qué áreas ustedes creen que tienen que también fortalecer quizás habilidades. Nosotros vamos a estar acompañando en esos procesos y ese acompañamiento es abierto para todos y todas. Independiente si ustedes ingresan vía PASE, vía regular, vía PTU, ingreso especial, nosotros vamos a realizar ese acompañamiento, ¿ya? Para que también un poco es igual que más o menos establecido. Y es súper importante, Felipe, porque PASE trabaja con tutorías específicas, ¿no? Y PASE tiene un programa de tutores que son estudiantes de excelencia, y que entonces se generan los espacios para que ustedes, una vez que ingresan a la universidad, pues puedan trabajar con ellos los aspectos que les cuestan más, ¿no? De esas asignaturas. Digamos, no están obligados a ir a todas, pero a las asignaturas en las que ustedes encuentran que tienen mayores problemas, pues tienen esa ventaja, y eso es yo diría, un activo súper importante. Una de las cosas que más me gusta de PASE, ¿no? Que no es solamente la entrada, sino que les acompañan, al menos durante el primer año, ¿no, Felipe? Sí, los primeros 2 años, primero y segundo año. Los primeros 2 años, sí. De forma más... Igual uno como profesor igual les da a los estudiantes ciertos tips o ciertas claves de qué enfocarse en el estudio, en qué enfocarse, y además en nuestra facultad todos los profesores tenemos un horario semanal de atención de estudiantes, donde ustedes se pueden entrevistar directamente con el profesor si es que lo necesitan, y si tienen algún problema específico que puede estar relacionado con el método de estudio perfectamente, o con otros asuntos, si no entendieron bien una materia, etc. Eso. Sí, muchas gracias a todos los que intervinieron en esta pregunta. Creo que Lidia está levantando la mano. Sin nada, solamente para darle un consejo, chico, y no como coordinadora del PASE, porque ya Felipe lo dio a conocer todo. Existe todo este sistema de apoyo que uno piensa y en los años que uno estudió no existe. Y yo creo que uno de los consejos que ya saliéndome del rol de como coordinadora del programa es comunicar, el aprender a comunicar y no abstraerse en la frustración. Dándoselo a conocer al docente con los mismos espacios que mencionaban, y también con los mismos compañeros, con los compañeros de otros años. Muchas veces ellos también te van orientando cómo salir de ciertas situaciones. La universidad tiene una cultura universitaria y uno se tiene que meter en esa cultura universitaria, y es a través del diálogo. Yo creo que eso es súper importante. Uno en la universidad genera redes, y para poder generar redes tiene que comunicar desde el semestre 1, porque muchas veces el estudiante aparece cuando está terminando el semestre o está comenzando el segundo semestre. Entonces eso retrasa muchos procesos que podrías haber salido a tiempo si lo hubieses comunicado.
Yo creo que eso es, chiquillos, cuando ingresen, entréguense a la cultura universitaria, dialoguen, conozcan y se van a ir conociendo ustedes también. No hay una fórmula única de estudio. Es un proceso personal y uno también lo puede volver como comunitario con los amigos que va conociendo en la carrera, pero nunca sentirse solo. Yo creo que eso es lo más importante, el buscar redes de apoyo. Ese es mi consejo, chiquillos, no como coordinadora, sino que también como universitaria. Bueno, muchas gracias a todos. Voy a dar de nuevo el espacio, pues, chicos, para que hagan preguntas. Queda, disculpa, una pregunta de Javiera Sí. Godoy sobre el puntaje. Ah, esa es verdad que está. Era sobre puntaje PTU. Para entrar a la carrera hay que tener entre 600 y 700 puntos aproximadamente. Esa pregunta. Bueno, yo recién me metí a buscar la respuesta y el puntaje de corte el año pasado fue 637 puntos, pero esa es la última persona, o sea, el puntaje más bajo que entró, pero eso en verdad varía todos los años. Pero supongo que por eso debe haber como un intervalo como aprox a ese puntaje, ¿o no? ¿Ustedes saben más? Sí, yo podría decir que con 650 están seguros, o sea, que oscila. Es cierto lo que dice Macarena, algunos años ha caído, lo más bajo que hemos caído yo creo 620, eso también es, digamos, hay muchos factores que explican, pero yo diría que con 650 más o menos es un puntaje, salvo que suceda algo muy extraordinario y ese año estén particularmente altos los puntajes, deberían poder ingresar sin problema. Obviamente con 700 yo diría que sí hay una seguridad casi completa de poder ingresar a la carrera. Ya, súper. Entonces ahí saben que desde 650 para arriba más o menos. Chicos, ¿alguna otra pregunta? Creo que hasta ahora en el chat no hay nada más. Sí, les invitamos a que puedan realizar sus preguntas, dudas, consultas, comentarios. Siéntanse en la libertad de poder hacerlo. Si quieren lo pueden hacer a través del chat o si quieren pueden activar sus micrófonos, sus cámaras. Ya como también para ir cerrando esta jornada, así que aprovechen de realizar sus preguntas. Y yo quizás también, no sé si aprovechar también de agradecerles en realidad la instancia. Yo creo que han sido bastantes temas, bastantes tópicos, bastantes claridades también con respecto a la carrera, experiencias súper importantes que cumplen el objetivo de esta jornada, así que desde ya les agradezco. Y quería también saber cómo ustedes ven hoy en día en el escenario en el que nos encontramos, en el contexto también quizás de social o de cambio constitucional también, ¿cómo lo ven desde el mundo del derecho, de las ciencias jurídicas y sociales? ¿Cómo eso quizás impacta también en la disciplina? ¿Cómo se proyecta quizás? Felipe, nos pregunta a nosotros, ¿cierto? Sí. Felipe, ¿quieres partir? Como tú quieras, dime tú, ¿qué te resulta más cómodo? Dale, sí, tú primero. Sí, yo lo que puedo decir, mira, yo soy profesor de Derecho Constitucional, Felipe, y digamos, imparto la asignatura en la carrera, en el pregrado, la primera asignatura de la línea de Derecho Constitucional, ¿no? Que se llama Teoría Constitucional. Entonces, probablemente nos vamos a encontrar con algunos o algunas de las que están aquí. Espero yo que así sea. Y lo primero que puedo decir es que he percibido un gran interés en estos 2 últimos años de mis estudiantes. Y eso yo creo que no es casual, porque yo diría que es una cuestión, por supuesto, de interés general. Hoy en día, no solamente las personas que están interesadas en desarrollar una profesión jurídica, están
intentando involucrarse en la discusión pública, eso es algo, yo diría, muy valioso, sino a la ciudadanía en general. Pero hay algo que a mí me fascina, que es que cuando la gente entra a estudiar Derecho se da cuenta de que el derecho es una herramienta de cambio social muy importante, y que sin perjuicio de que las discusiones sobre ciudadanía, sobre democracia, son discusiones en las que todos y todas podemos participar. Quienes estudian Derecho corren con ventaja, ¿no? Y el derecho es una herramienta en ese sentido, y como toda herramienta se puede usar bien o se puede usar mal, ¿no? Hay un mito, quizás a muchos nos hicieron esta broma cuando decidimos estudiar Derecho, a mí me la hacían, por ejemplo, de que los abogados y las abogadas se dedican a defender gente mala, ¿sí? Pero yo creo que el proceso constituyente muestra claramente que también el derecho no es más que un instrumento, y que también sirve para lo otro, sirve para generar el cambio social, sirve para mejorar el lugar donde vivimos, para mejorar nuestras sociedades, y cuando los estudiantes y las estudiantes lo aprenden, lo entienden, creo que es el momento donde se gatilla ese clic, y yo diría que eso puede cambiar la vida de una persona, así como también decía antes María Luisa, es ese momento donde como que se toman esas decisiones de qué es lo que quiero hacer con mi vida, ¿no? Yo conozco muchos casos de estudiantes, tanto mujeres como hombres antiguos, que despertaron una curiosidad en la asignatura, y que después esa curiosidad marcó su trayectoria profesional, que hoy en día se dedican a la defensa de los derechos humanos o se dedican a la política, y es súper bonito y gratificante que cuando uno se lo encuentra luego, pues lo recuerdan, ¿no? Entonces yo diría que eso siempre ha sido así, y no solamente en el derecho constitucional y en el derecho público, también eso sucede en el derecho privado, que es el área que imparte María Elisa, perdón, sucede en el derecho penal, sucede en el derecho ambiental, pero por supuesto que el contexto que estamos viviendo refuerza esa idea de que el derecho sirve para el cambio social, para mejorar la sociedad en la que vivimos. Muchas gracias, Felipe. Y por mi parte, bueno, como decía Felipe, bueno, yo me dedico al derecho privado, así que el área que yo estudio y que yo enseño no está tan vinculada a los temas constitucionales, pero al ser la Constitución una norma jurídica, y la norma jurídica más importante, la que está en la cúspide de la pirámide de Kelsen, que ya van a saber qué es eso, los que estudian, igualmente, desde el derecho privado hay algo que decir en el debate constitucional. El derecho al consumo incluso, que es un área mucho más, una subdisciplina del derecho privado, también hay algo que aportar, por lo tanto es una discusión, un debate que nos concierne a todos. Pero no solamente a abogados, sino que a toda la sociedad, porque la Constitución es una norma que no solamente contiene una parte orgánica que rige los órganos del Estado, etcétera, sino que también tiene una parte valórica. Plasma los valores de toda nuestra sociedad, y por eso que a todos nos concierne, a todos nos incumbe. Por lo tanto, sí, es algo en que todos estamos involucrados, y especialmente nosotros los abogados, por ser la norma jurídica más importante de todas, la Constitución. Ya, súper. Gracias, María Elisa. Sí, gracias. Yo creo que ya vamos a ir cerrando, así que les voy a dar la palabra para dar sus palabras finales, para ir cerrando el conversatorio. A Felipe y a María Elisa. Bueno, y si quieren igual, chicos, las últimas preguntas, si tienen alguna. Eso, aprovechen. Mm. Y si no, igual quedamos a disposición, ¿no? Si hay alguna otra actividad de este tipo. Por supuesto. Encantado de O nos pueden participar. Voy a dejar mi correo en el chat, por si acaso alguien nos atrevió a hacer alguna pregunta aquí, quiere hacer alguna pregunta muy específica, me puede escribir. Mi correo es mariaMorales@uach.cl. Siéntanse con la libertad de escribirme si quisieran hacerlo. Muchas Perfecto. gracias. Ahí va el mío. Yo quiero aprovechar para despedirme. Esta posibilidad, les agradezco de verdad la invitación. Siempre es como decía María Elisa, bueno, nosotros estamos aquí porque nos encanta lo que hacemos, y de verdad pensamos que la educación es un vector de
de cambio y de progreso social, y por lo tanto es un honor estar aquí, no convenciéndoles, porque yo creo que si están aquí es porque están interesados en estudiar Derecho, pero facilitándoles ese camino. Creo que quizás en un momento como en el que ustedes están, hay mucha información circulando y no siempre es fácil procesar esa información, y si nosotros podemos contribuir en algo, pues genial, me parece genial, y con todo gusto lo hacemos. Solamente les quiero desear lo mejor, que cumplan sus sueños que se proponen, y que si sus sueños son estudiar Derecho y hacerlo en esta universidad, pues yo de verdad espero que esos sueños se realicen y que nos veamos el próximo año, nos encontremos en un aula, por cuestiones simplemente curriculares. Pues yo imparto docencia en el primer semestre del primer año de la carrera, así es que si es que eso es así, yo espero verles en un aula, espero también en un aula real, no en un aula virtual, que es como hemos estado trabajando durante la pandemia. Espero que la situación sanitaria mejore y que nos podamos encontrar en la forma tradicional, que creo que es la mejor manera de enseñar y de aprender. Pero si no es así, si están aquí simplemente por curiosidad, también me parece estupendo, pero en cualquier caso les quiero desear lo mejor para este momento, que yo entiendo de que también les pone un poquito nerviosos y nerviosas, pero que les salga todo bien, que cumplan sus sueños, y que pues el año que viene estén haciendo lo que de verdad les gusta. Así que muchas gracias por la invitación. Yo, sumándome a las palabras de Felipe, quiero agradecer la invitación. Me parece que esta es una instancia súper, súper importante. Yo no la tuve, hubiese querido tenerla. También les quiero desear mucho, mucho éxito en la decisión que tomen, sea cual sea, y si se vienen a Derecho en la Austral, nos veremos por ahí por tercero, cuarto, quinto, porque por ahí tengo todos mezclados, tercero, cuarto, quinto, y no se olviden de algo que yo creo que estamos todos de acuerdo, los que ya hemos recorrido algo del camino, que una clave súper importante en las decisiones y para tener éxito en lo que sea que uno se proponga es la pasión, el amor por lo que uno hace. Eso es algo súper importante. Así que ojalá que encuentren ese camino y que cuando ya sean profesionales lleguen a sentir ese amor y esa pasión por lo que hacen. Les deseo lo mejor y bueno, ahí están nuestros correos para cualquier duda. Muchas gracias, María Elisa, muchas gracias, Felipe. De verdad que Sí, ha muchas sido gracias. una muy grata conversación, un gusto haber podido compartir con ustedes también en esta jornada. Les agradecemos también, Patricia, por estar nuevamente junto a nosotros. Desde ya ha sido una muy buena jornada y quedamos muy contentos por eso. Así que desde ya les agradecemos nuevamente por su participación el día de hoy.